aprender de ella en esta hermosa mañana es Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 3. Y dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, después de haber aprendido tanto de esta carta del apóstol Pedro, donde nos anima a no dejar de seguir creyendo, por duras que sean las pruebas, que nos sigamos animando. Ahora él nos recuerda algo que ya aprendimos en la carta a Timoteo. Bueno, en los hechos, ahí se nos habla de todas las cosas que iban a suceder, como todas las cosas pertenecen a la vida, ¿verdad? Entonces, será entonces que a Dios le sorprendió toda la situación que pasó con aquellos apóstoles, los discípulos que habían sido una vez, habían creído en la gracia, que se iban a apartar. Eh, la predicción de la apostasía, yo le he puesto así, la predicción de la apostasía. Eh, Era cierto que esto iba a suceder, hermanas, como sucedió también la profecía de Joel, ¿verdad? Que habló el Señor ahí en Hechos en el capítulo 2 y el versículo 16 al 17, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre todos los apóstoles. Y así también se iba a cumplir la profecía que muchos iban a apartarse del camino correcto, como nos habla también el apóstol Pablo allá en Hechos, ¿verdad? En el capítulo 20 y el versículo 29 al 30, que todos estos hombres se iban a desviar del camino correcto para seguir otras prácticas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y algo que nosotros debemos comprender en todo esto es que es algo muy destructivo porque amenaza la iglesia del Señor, pero ella no puede ser destruida porque es el reino, la iglesia es el reino eterno, es el medio que Dios tiene aquí en la tierra hasta que Él aparezca por segunda vez. Esto lo podemos leer ahí en Mateo en el capítulo 16 y el versículo 18, Daniel capítulo 2, el versículo 44, que la iglesia es el reino eterno, como les decía, que ella jamás va a ser destruida. Van a pasar muchas situaciones en las que podemos nosotros, cuando dejamos de percibir, hermanas, lo que hemos aprendido y empezamos a oír otras ideas que no son basadas en la enseñanza de la palabra de Dios revelada que el Nuevo Testamento nos presenta, puede ser que nosotros vamos a prestar atención a todo eso. Así es que el ruego es que no prestemos atención a todas estas ideas, hermanas, que nos edifiquemos con la sana enseñanza, porque, bueno, las que tenemos añitos en la iglesia, conocemos cuánto daño causa cuando hay una división en la iglesia. Y todo esto es cuando nosotros dejamos de percibir la sana enseñanza que hemos creído y vamos escuchando aquellas ideas que no son basadas en la Biblia. Y eso sucedió en la antigüedad y ese problema siempre lo vamos a tener hasta que Cristo aparezca por segunda vez, porque es algo, como les dije, que está escrito en la palabra de Dios y se tiene que cumplir.
A Dios no le extraña todo esto. Él lo que trata es de prevenir a su pueblo, que así como hubieron falsos maestros en la antigüedad, lo siguen habiendo ahora, y eso es algo que siempre la iglesia va a estar amenazada por esta falsa enseñanza. Así es de que, por bonito que nos parezca, hermana, pero si no está basado en la escritura como nosotros hemos aprendido y conocemos, tengamos mucho cuidado con lo que oímos en las congregaciones, con lo que practicamos en los ministerios también, hermanas, porque de ahí es donde empiezan todas estas divisiones. Y no los creamos tan fuertes como decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Señor, yo no te dejaré. Y unas horitas después lo negó 3 veces. Así es que mucho cuidado, hermanitas, porque pues todas estas enseñanzas, de todos estos ejemplos están aquí en la palabra de Dios para que nosotros los creamos. Eh, También algo que debemos de considerar es que todos estos hermanos, ellos habían creído en el evangelio verdadero, como cada una de nosotros lo puede leer allí en Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 1 al 4. Ellos ya estaban en la gracia, pero cuando ellos dejaron de percibir las cosas verdaderas, fue cuando entró el espíritu del error en su mente, y ellos empezaron a formar sus propias ideas, a predicar un evangelio diferente, como el apóstol Pablo. Él exhorta a la iglesia allí en Gálatas en el capítulo 1 y el versículo 6 al 9, que dice que si alguno os predica otro evangelio, él les dice: estoy sorprendido a los hermanos en Galacia de que tan pronto os hayas apartado de aquel que lo llamó de la gracia para seguir un evangelio diferente, un evangelio conforme a las ideas humanas, una enseñanza que ya no es basada en la escritura. Y también puede ver el otro ejemplo ahí en Primera de Timoteo en el capítulo 6 y el versículo 3, eh, que todas estas enseñanzas tienen sus bases en ideas de los hombres. Así es que son fábulas, una fábula es algo que no es verdadero, hermanas. Así es de que tengamos mucho cuidado. Toda enseñanza es aquella que es basada en la escritura, y esa fe viene por el oír con fe la palabra de Dios, como lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos en el capítulo 10 y el versículo 17. Y al oír, perdón, hermano, al oír esta palabra llena de fe es la obediencia. Y ahí es donde purificamos nuestras almas, en Primera de Pedro, en el capítulo 1 el versículo 22. Y esta enseñanza también es el principio, es el fundamento que debe de formar a todos aquellos que estamos luchando para ir al cielo un día. Puede leer también que toda enseñanza, todo predicador el propósito debe de ser edificar a la iglesia y a todos los oyentes, como lo narra aquí el escritor en Primera de Corintios en el capítulo 14 y el versículo 26, que este es el amor no fingido, es el amor verdadero, aquel amor que nace de una fe sincera. Ese debe de ser el compromiso de nosotros con la palabra de Dios, y cada día nutrirnos a través de ella para, para no dejarnos mover, porque hay dos maneras. Una puede ser que sigamos estas enseñanzas por ignorancia, y otra es cuando dejamos que nuestro entendimiento se llene de todas aquellas cosas que habla
el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 4 y el versículo 17 al 19, cuando nosotros vamos alimentando nuestra mente con todas aquellas cosas destructivas, aquellas cosas que no edifican. Entonces, cuando dejamos de percibir la fe, cuando dejamos de percibir la gracia, estamos expuestas, hermanos. Más bien, cada día procuremos un corazón limpio, como lo dice Salomón ahí en Proverbios en el capítulo 4 y el versículo 23, que dice él, eh, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y pues que sea ese el anhelo de nosotros, que todo lo que hacemos sea una verdadera edificación. Hay que aprender a ser fuertes también, hermanas, en todas estas situaciones que siempre ha amenazado desde el inicio de la creación, eh, con hermanos que son rebeldes, que no se dejan instruir en la palabra de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 20. El caso de Himeneo y Alejandro, el problema de ellos parece haber sido doctrinal, ¿verdad? Porque ellos se apartaron siempre ahí en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 17 al 18. Ellos fueron entregados a Satanás, dejaron de tener comunión espiritual con la iglesia y con todos los hermanos. Por ellos haberse dejado, eh, haber dado lugar a todas las cosas que vimos ahí en Efesios, ¿verdad? Así es que, hermanitas, tengamos cuidado con lo que enseñamos, con lo que oímos y con todo lo que practicamos también, porque es algo que pueden leer este otro ejemplo también ahí en Segunda de Pedro en el capítulo 2 y el versículo 8, que todas estas palabras, todos estos hermanos, ellos ya habían huido, ya estaban en el plan de Dios, pero se dejaron otra vez convencer y volvieron al error. Así es que, hermanas, el ruego es no, no prediquemos, no prediquen y no prediquemos algo que no está basado en la escritura. Eh, Enseñemos la verdad, algo que edifica, y pues de esa manera vamos a crecer en gracia y en conocimiento de la palabra de Dios y tendremos una iglesia fuerte y saludable. Amadas hermanas, esta es la pequeña meditación, que el Señor me la bendiga.